Gracias le damos al Señor por esta oportunidad de poder estar aquí y ser una vez más comunicadores del poder del Evangelio de Jesucristo. Gracias a este medio, la tecnología que nos permite poder llegar a diferentes partes del mundo. Estamos aquí en Venezuela, Estado Zulia, municipio San Francisco. Y bueno, aquí es donde se cumple la Escritura cuando dice que en su nombre nosotros haríamos cosas mayores que la que Él hizo. Ahora podemos predicar y comunicar el Evangelio con mucha más facilidad que cuando Jesucristo estuvo aquí en esta tierra encarnado. Y bueno, permítame en esta tarde compartir rapidito una palabra que sé que le va a bendecir mucho. Una palabra en estos días difíciles, pero que nos va a confortar, que nos va a restaurar y que nos va a dar el ánimo para que nosotros podamos seguir adelante enfrentando estas situaciones. Y dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14, 15 y 16, dice la Escritura de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. El versículo 16, que es el que me gusta, y aquí es donde vamos a basar la palabra del día de hoy. Dice el versículo 16: aprovechando bien, voy a repetir esto, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Voy a repetir el último versículo. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días que estamos viviendo ahorita lamentablemente son malos. Pero en estos días quizás malos que estamos enfrentando, yo te tengo una buena noticia. Y es que hay un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, que Él se comprometió a estar con los justos, con aquellos que hagan su voluntad. Y yo te invito, amigo, que me puedes escuchar a través de esta tecnología, que tú puedas atreverte o tomar la decisión de venir a Jesucristo a sus pies, para que tú puedas tener la fuerza que tenemos nosotros, la sabiduría que tenemos nosotros, para poder enfrentar estos días malos. Ahora, quise basar esta palabra con el siguiente título: hábitos para agradar a Dios en estos días. Voy a dar un concepto del término hábito, y el término hábito es un patrón o modelo que adquirimos de cosas que se hacen repetidamente. Repito el concepto: patrón o modelo de cosas que se hacen repetidamente. Ahora, cuando yo te hablo en esta tarde de un hábito, porque tengo que explicarte esto, hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Ahora, yo te vengo a hablar de los buenos hábitos que debemos nosotros hacer para establecer el reino de Dios en esta tierra. Pero para que nosotros podamos establecer el reino de Dios en esta tierra, y aún en estos tiempos difíciles, debe haber en nosotros los creyentes un patrón o un modelo de cosas que nosotros debemos de hacer en el Señor, que nos van a fortalecer. ¿Cuál es el primer hábito que yo debo de tener? Algo que yo debo hacer repetidamente, continuamente: mantener una vida de oración. Escuche esto: mantener una vida de oración. La oración es algo importante para el creyente, y más aún en estos tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo. Es la oración la que te va a mantener en comunicación con el Dios del cielo, y es Dios a través de la oración que te va a direccionar para que tú puedas actuar correctamente, sabiamente,
en estos tiempos o días malos que estamos viviendo en el mundo, no solamente, sino también aquí en Venezuela, que estamos pasando por momentos difíciles. El segundo hábito que yo debo mantener también, algo repetidamente que yo debo hacer, es meditar la palabra de Dios. La Escritura dice en el libro de Josué que cuando a Josué se le entregó aquella gran responsabilidad de dirigir la nueva generación de Israel en aquel entonces, cuando salieron del desierto, dice la Escritura que el Señor habló a Josué y le dijo: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú vas a meditar en este libro y tú vas a hacer todo lo que está escrito en esta ley. Y el Señor le daba como un resultado final, como una victoria para el pueblo de Israel juntamente con Josué, que el que ellos meditaran la Escritura, meditaran la ley de Dios, meditasen en sus mandamientos, todo lo que ellos hicieran iban a prosperar. Y podemos ver los resultados. Dice la Escritura que cuando Josué tomó el mando y tomó las instrucciones que Dios le había dado a través de la ley de Dios, no hubo ciudad que Josué no pudo conquistar. Hubo grandes victorias para la vida de Josué. Como yo decreto que en estos tiempos difíciles y días malos que estamos enfrentando, yo decreto que tú vas a despertar, que tú vas a comenzar a tener intimidad con esa Escritura, con la palabra de Dios, que es la que te va a permitir llegar a días de victoria. El tercer hábito que yo debo tener y debo hacerlo repetidamente también es obedecer a Dios. Y la clave de esto lo tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Yo te invito a que tú puedas leerlo detalladamente allí en tu casa. Y si tú comienzas a leer el capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, te vas a dar cuenta que el Señor da instrucciones. El Señor habla sobre los beneficios que nosotros recibiríamos si fuéramos obedientes a sus mandamientos, a sus decretos escritos en su palabra. Pero también da una advertencia a aquellos que lamentablemente caen en desobediencia. Y Él dice que si obedecemos a Dios, recibiremos su bendición, pero aquellos que desobedecen a Dios, lamentablemente acarrearán maldición, que no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es bendecirnos hasta que sobreabunde, pero es necesario mantener este patrón o modelo de vida diario, que es obedecer al Señor incondicionalmente en todas las áreas. El cuarto hábito que yo debo tener a diario es depender totalmente del Espíritu Santo de Dios. Si hubo algo que Jesús hizo en esta tierra, fue no dejarnos solos, no dejarnos huérfanos. Él, en una oportunidad, hablando a sus discípulos, les dijo: es necesario que yo pues me vaya, que yo me aparte de ustedes por un tiempo, pero es necesario que esto suceda para que entonces yo pueda enviar al Espíritu Santo de Dios, el cual les va a consolar, el cual les va a dirigir, el cual les va a direccionar. Un creyente que no mantenga intimidad o comunión con el Espíritu Santo es un creyente que está a la deriva, es un creyente que estará en un laberinto, es un creyente que no tendrá un norte. Entienda algo, Jesús dijo, o hablando del Espíritu Santo, Él dijo: Él sabe todo lo de mi Padre, y Él tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes, mi iglesia. O sea, es importante que nosotros podamos tener una intimidad diaria con el Espíritu Santo de Dios. El sexto hábito, ya para ir culminando, es dar a Dios
pero también dar a otros. Repito, dar a Dios y dar a otros. Si ha hecho algo bueno Dios en nuestra vida, es darnos cosas bellas. Si ha hecho Dios grandes cosas en nuestras vidas, es ser nuestro proveedor, ser nuestro sanador, ser nuestro restaurador, ser nuestro protector. ¿Y qué quiere Dios? Que lo que nosotros hemos recibido por esa gracia y por esa misericordia, en este tiempo difícil o días malos, nosotros podamos también darlo a otro o transmitirlos a otro. Aquí estamos a través de este medio para darte una palabra en tiempos difíciles, porque quizás no tienes ánimo, quizás no hay paz en tu corazón, quizás no hay gozo, quizás estás demasiado preocupado, pero la confianza que hemos recibido de Dios, la fe que nosotros hemos recibido de Dios a través de su palabra, hoy nosotros queremos dártela o transmitírtela a través de este medio para que tú puedas levantarte de entre los muertos, de la situación difícil, del momento difícil, y que tú puedas en el nombre de Jesús enfrentar todas estas situaciones y Dios te dará su victoria. Por eso estamos aquí, de buena voluntad, para darte por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. El séptimo hábito, y es el más, todos los que he nombrado son importantes, pero este lo considero como uno de los más importantes. Los 6 que te nombré son hábitos personales, de cómo debemos con nosotros conducirnos en nuestra intimidad con el Señor. Pero este que te voy a nombrar no solamente tiene que ver con nuestras vidas personales, sino que también tiene que ver contigo, amigo que me escuchas, o amiga que me escuchas, o familia que me puedes escuchar a través de esta tecnología. El séptimo hábito es comunicar o predicar el Evangelio de Jesucristo. Aquí estamos. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, él allí da una serie de requisitos para nosotros, la iglesia, para nosotros poder ser portadores, predicadores de su palabra en este tiempo, en los tiempos difíciles. Ahora, dice la Escritura, primero quiero leer Romanos, capítulo 10, versículo 8 al 10. El apóstol Pablo dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Esto es la palabra clave en este tiempo. Si hay algo que nosotros queremos transmitirte en este tiempo o en estos días malos, es fe. Y la fe solamente proviene de la palabra de Dios, que es la que te estamos predicando o decretando en esta tarde. La palabra de Dios en sus labios tiene el poder, escuche, de hacer exactamente lo que Él dice y lo que Él quiere que se haga. Su palabra es un decreto en nuestras bocas. Así como el Verbo un día se encarnó en esta tierra, en un cuerpo, y ese Verbo caminó por las calles de aquel entonces y predicó y enseñó, pero también sanó enfermos, resucitó muertos, levantó paralíticos, hizo cosas sobrenaturales. Déjame decirte, iglesia, como decía el apóstol Pablo en el versículo que leímos al principio, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, porque la luz de Cristo te alumbrará, y esa luz es su palabra. Esa palabra en nuestra boca tiene el poder, escuche, para hacer,
pero también para deshacer toda obra del diablo y de las tinieblas. Si nosotros nos vamos a la Escritura, podemos ver que el tiempo que Jesús estuvo comunicando el reino de Dios en esta tierra, esa comunicación o esa predicación que él daba tenía que tener un respaldo de su Padre, de la palabra de Dios. A un leproso él dijo: sé limpio, y al instante dice la Escritura que fue limpio. A un ciego él le dijo: conforme a tu fe será hecho, y así fue hecho. Dice que aquel siervo recibió la vista. A una mujer que estaba encorvada por 18 años, le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Y dice la Escritura que aquella mujer recibió el milagro instantáneamente. A un Lázaro que tenía 4 días de muerto, y dice la Escritura que Jesús llegó a aquel lugar y le dijo: ven fuera. Y aquel muerto se levantó y resucitó de entre los muertos. A una tormenta Jesús le habló y dice que el mar enmudeció. Inmediatamente la tempestad se calmó y se hizo bonanza. ¿Qué podemos ver, querido hermano? Que ese mismo verbo que se encarnó en un cuerpo en esta tierra, llamado Jesús, ese mismo verbo está encarnado en nosotros. Tú en este tiempo, en estos días malos, eres la boca de Dios aquí en Venezuela. Y por eso desde aquí queremos transmitir esta palabra de aliento, esta palabra de esperanza. El apóstol Pablo sentía una deuda en aquel entonces cuando él predicaba con la humanidad. ¿De qué? De poder que ellos recibiesen lo que Pablo había recibido por gracia y por misericordia de Dios. Por eso en esta tarde, con mucho amor y de buena voluntad, te predicamos esta palabra de bendición. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 17. Escuche lo que dijo aquí el apóstol Pablo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si es de mala voluntad, mi comisión me está encomendada. ¿Qué quiso decir aquí el apóstol Pablo? Que para él era un honor, para él era un regocijo. A él no le importaba pasar lo que pudiese pasar. La pasión de Pablo, su hábito diario, era comunicar y predicar el evangelio de Jesucristo, no importando dónde estuviese ni la situación que él estuviese pasando. Lo segundo que nos enseña el apóstol Pablo en este último hábito, que es comunicar la palabra de Dios o el evangelio de Jesucristo, es que si tú vas a presentar el evangelio de Jesucristo como te lo estamos presentando esta tarde, lo hacemos gratuitamente. Él dice en el versículo 18 del capítulo 9 de Primera de Corintios: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio. ¿Por qué Pablo lo hacía? Pablo sentía una deuda con la humanidad. Repito, él sentía una deuda con la humanidad. ¿Por qué yo te presento en esta tarde un evangelio gratuito, sin ningún costo? Porque si yo estoy parado aquí predicándote esta palabra, a mí no me costó absolutamente nada ser salvo. Jesucristo pagó un precio y fue un precio de sangre. Por eso hoy yo me siento en tener una deuda con la humanidad, con la comunidad, con mi municipio, en mi país, de predicar este evangelio en estos días malos, porque queremos que tú puedas recibir por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Si yo he sido transformado con la palabra, yo quiero que tú también seas transformado con la palabra. Si yo he recibido sanidad de parte de Jesucristo, yo también quiero que hoy tú recibas esa sanidad. Por eso te presento un evangelio poderoso. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios de salvación para todo aquel que en él crea.
Y lo tercero, o el tercer requisito que el apóstol Pablo nos da aquí en el capítulo 9 de Primera de Corintios, es tener un corazón de servicio. Para nosotros, la Catedral del Buen Samaritano, estar aquí, habitar este espacio y poder llevarte esta palabra de parte de Dios es un regocijo, es un placer. Para nosotros es pasión, para nosotros es servir. El apóstol Pablo enseñó algo, que mientras él más servía, mayor número de almas él ganaba. Y yo estoy seguro que lo mismo está sucediendo en este momento. Mientras nosotros más servimos, con pasión, con amor, sabemos que a través de esta palabra un gran número de almas se están ganando para el Señor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 10. El apóstol Pablo dice así: por lo cual, siendo libres de todo, me he hecho servidor de todos para ganar mayor número de almas. Lo dijo el apóstol Pablo. Por eso para nosotros en este momento es un placer, es pasión, es regocijo ser portadores e instrumentos de Dios para comunicarte el poder del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas o noticias de salvación en estos tiempos malos. Así que levántate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y aprovecha bien estos tiempos malos, sirviéndole a Dios, buscando a Dios, honrando a Dios, porque no hay nada mejor que servirle al Señor, porque su reino es inconmovible. Todas estas cosas que nosotros estamos viendo pasarán, pero su reino en nuestras vidas permanecerá para siempre. Quisiera elevar una oración en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta poderosa palabra que tú has puesto en mi boca, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que todo lo que hacemos lo hacemos para honrar, glorificar su nombre, pero también lo hacemos para establecer tu reino en aquellos que no lo tienen, Señor. Yo te pido, Señor, en este momento, por toda la familia que nos puedan estar escuchando, yo decreto una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra de bendición sobre ellos. Yo decreto cielos abiertos, Señor. Yo decreto que tu iglesia en estos tiempos o días malos está despierta, está levantada como nunca. Decreto que es una iglesia forjadora, Señor, que aprovecharemos el tiempo, Dios, en estos días malos, Señor, para buscar más de tu rostro, para establecer más tu reino, Señor, porque aún tu escritura dice, Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y sabemos que lo demás, Señor, tú lo darás por añadidura del cielo, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo. Usted es el que convence en este momento de pecado, de justicia y de juicio. Y sabemos que esta palabra que ha salido de mi boca, pero puesta por usted, Señor, esta palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito en nuestras vidas y en la vida de otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. A usted sea toda la gloria y toda la honra.